Quiero hablar de algo importante, la verdad presente. Hace un tiempo les dije que la verdad era progresiva y nosotros la íbamos entendiendo y la íbamos actualizando en la medida en que el Señor iba revelando cosas en su palabra. Y hoy pues justamente quiero hablar de esto, del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis. Y no quiero verme un poco prepotente al dar este mensaje con tanta certeza, con tanta convicción, porque hay cosas que en estos mensajes de Apocalipsis, a veces uno cuando las escucha, son difíciles de asimilar, de entender, que realmente cuando Dios te quiere mostrar una verdad, no es para que tú te sientas bien, sino para que tu corazón cambie y pueda ver la gloria de Jehová. ¿Cuántos tienen ese deseo en esta noche? Ver la gloria de Jehová a través de su palabra. Yo también quiero ver la gloria de Jehová. Y es por eso que voy a orar, porque el tiempo apremia y necesito que Él sea quien me utilice. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo en este momento, en esta noche, te pido por favor que sea tu Espíritu Santo quien dirija este mensaje. Te pido, mi Dios, que lo que aprendamos en esta noche pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Que ayude tanto a la iglesia, Señor, como a cualquier persona que esté tratando, Señor, de tomar una decisión. Te pido, mi Dios, que tú puedas bendecir nuestros corazones con tu Espíritu Santo y que este nos dé la inteligencia y la sabiduría que necesitamos para entender. Te pido, Padre, ser un instrumento tuyo y que sean tus palabras y no las mías. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, familia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, se encuentran los conocidos tres ángeles. Dijimos ayer y anteriormente que un ángel, ¿qué era? Un mensajero. Entonces, el mensaje de los tres ángeles es el mensaje de tres mensajeros. Pero es interesante lo que dice el mensaje del primer ángel. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Cuando hablamos de evangelio, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de evangelio, ¿qué es el evangelio? El evangelio es Cristo Jesús crucificado. Es el mensaje en el cual nosotros entendemos Cristo nos salva, el mensaje de salvación, el mensaje de redención. Pero aquí dice que este evangelio, este mensaje de salvación era eterno y es eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Dando a entender que antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía planificado salvarnos. Si acaso el hombre pecaba. ¿No le parece eso hermoso? A toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Aquí viene el mensaje. ¿Qué dice? Vamos a leerlo todo al mismo tiempo, al unísono. 1, 2, 3. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje es muy importante entenderlo, el mensaje del primer ángel, porque complementa la enseñanza del día de ayer. Entendimos que lo que realmente pasó el 22 de octubre de 1844 es que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y he aquí entonces donde Él empieza a hacer un nuevo trabajo, el juicio investigador. Y según el mensaje del primer ángel, ¿el juicio a qué? Ha llegado. Pero ¿cómo sabemos nosotros cuándo se pronunció este juicio? Ya lo vamos a ver atrás. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjense bien, en el momento en que Jesús pasa al lugar santísimo, Él se encuentra frente al arca del pacto. ¿Y qué había en el arca del pacto? Los 10 mandamientos. Dios les dijo que allí en esa arca debían estar los 10 mandamientos. Y es curioso que justamente el juicio tenga que ver con adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Saben que en los 10 mandamientos hay un cuarto que me manda eso? Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a verlo por si acaso no me creen. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios.
no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora, preste oído. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Qué más? El mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, este mandamiento está ligado al hecho de que en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas. Por lo tanto, es importante acordarse del día de reposo. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas. ¿Le suena familiar? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Dando a entender entonces que de alguna manera el mensaje del primer ángel iba a dar luz con respecto a este mandamiento que había sido desplazado o olvidado por todos aquellos que profesaban seguir a Cristo Jesús. El 11 de agosto de 1840, William Miller y sus colaboradores presentaron el mensaje de temer a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado, como un llamado apremiante al arrepentimiento y a la oración del Creador. Estamos hablando de 1840, antes del 22 de octubre de 1844. Quiere decir que el primer ángel estaba ya siendo pregonado y apuntaba a ese día donde Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Veamos qué dice el segundo ángel. Otro ángel siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Le adelanto, la fornicación en términos proféticos implica mezcla de doctrinas paganas, mezcla de doctrinas falsas. Entonces Babilonia, al parecer, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia implica confusión. Babilonia es un sistema religioso que implica confusión. Y Babilonia había hecho beber a todas las naciones del vino de sus falsas enseñanzas. Pero aquí dice que el ángel está profesando que ha caído Babilonia. ¿En qué momento cayó Babilonia? Pues fíjense bien, durante el movimiento millerita de 1843 a 1844, hablando del mensaje de Miller, algunos pioneros como Charles Fitch comenzaron a aplicar la profecía de Apocalipsis 14:8 al sistema religioso apóstata, Babilonia. La proclamación cobró fuerza alrededor del 22 de octubre de 1844, tras la gran decepción, cuando quedó claro que la fecha del regreso no se cumplió. Ahora, ¿por qué usted dice entonces que Babilonia eran las religiones de ese tiempo y por qué cayeron? Pues fíjense bien, la mayoría en ese tiempo eran anglicanos, presbiterianos, bautistas, y fue vista como el cumplimiento literal de que Babilonia entonces se había derrumbado. Porque recuerdan lo que les dije ayer, ustedes vinieron, todo el pueblo se unió en el momento en que esperaban la segunda venida de Cristo. No había tal cosa como religión, por lo tanto Babilonia había caído. Entonces allí es donde se cumple y se pregona el mensaje del segundo ángel. Veamos qué dice el mensaje del tercer ángel. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. A ver, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios, tal cual. Entonces Satanás, muy envidioso, no se queda corto ni perezoso, él dice: yo también quiero tener mi imagen para que la gente me adore. Voy a copiar todo lo que Dios haga, pero cambiando algunas cositas. Por lo tanto, la imagen de la bestia implica ir en contra del mismo juicio divino y del mensaje del primer ángel, que implica adorar a Dios por sobre todas las cosas, adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Ahora, sabemos que eso implica el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
Satanás está atacando eso. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuál es? No escuché, ¿cuál es? Esto es escritura, señoras y señores. Esto es palabra de Dios. Y usted tiene que saber cómo defenderse. Y si no sabía, pues agárrese fuerte. El desarrollo histórico entre 1845 y 1849 fue gestionándose la conciencia de la marca de la bestia. Es decir, un tiempito más después del gran chasco. Y la necesidad de mantener la fe de Jesús bajo la presión. El tercer ángel puso la lección inescapable, escuche bien, de obedecer la ley de Dios, incluido, ¿qué día? O someterse al poder religioso político que usurpa la autoridad divina. Más adelante vamos a ver quién es este poder religioso político que usurpa la autoridad divina. Ahora, vamos a resumir. Primer ángel, evangelio eterno, juicio iniciado y llamado a la adoración del Creador. Segundo ángel, caída espiritual de Babilonia, es decir, confusión religiosa, o quien confundía religiosamente. Denuncia la corrupción doctrinal, advertencia global. Y el mensaje del tercer ángel es la advertencia solemne contra la bestia y su marca, llamado a la fidelidad, es decir, los mandamientos y la fe en Jesús. Nosotros lo leímos. Los santos son estos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Rechazo de la adoración falsa y preparación para la segunda venida. El mensaje de cada ángel no suplanta al anterior, sino que le da fuerza, le da potencia a cada uno de estos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, escuchen bien. Si hay tres ángeles que tienen una verdad, adivinen ¿cuál fue el plan de Satanás? Contratar tres espíritus para que digan la mentira. Contrarrestar el mensaje de Dios con tres mentiras. Si hay tres verdades, entonces yo voy a enseñar tres mentiras. Ahora, escuche bien lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, 14 y 16. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ya va, aquí hay tres personajes y usted tiene que tenerlos en cuenta. El dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Qué salían de ellos? Tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Quién piensa que las ranas son bonitas? Son bonitas, son hermosas. Salen esos sapos así por la noche, que hay mucha lluvia y te miran con esos ojos así. Y uno le hace como si fuera un perro y no se van. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ese día donde habrá una batalla que no será a capa y espada, que no será con armas, será una batalla mental, un conflicto de verdades. ¿Quién tiene la verdad? Entonces los espíritus malos reunieron a los reyes en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Mucha gente ha malinterpretado el Armagedón como una tercera guerra mundial, pero no, es un conflicto de verdades, es un conflicto en que se ejerce en la mente aquí, en nuestro mundo. Ahora, yo le voy a decir, así, claro, raspado, ¿quién es cada quien? El dragón, uno de los tres espíritus, el dragón. Este claramente es el diablo, es Satanás. Satanás, quien toda la vida ha sido un mentiroso, quien toda la vida ha sido un engañador. Satanás, nosotros los vemos así, a veces lo pintamos con cacho, todo rojo, con el tridente y así, pero Satanás es un ángel de luz, es un ángel hermoso y sabe muy bien cómo engañar a la gente. Él es la mente maestra detrás de todo lo que nosotros en algún momento podemos llegar a creer. Y la primera mentira que enseña este espíritu como rana es que el alma es inmortal. Y lo vemos en Génesis 3:4. No moriréis, fue lo que le dijo a Eva. Enseña que los muertos no están realmente muertos, sino que viven en otra forma. Es decir, que una persona cuando muere, o va al cielo, o va al infierno, o al purgatorio, o experimenta una reencarnación. Justifica entonces que puede realmente hacerse espiritismo, de que no hay tal cosa como yo convocar a los muertos.
Y de que aparezca mi mamá, que aparezca mi papá, si están muertos, que aparezca mi hijo, el que es fallecido, y que hable como él y que se vea como él, contradice la verdad bíblica de que los muertos están inconscientes hasta la resurrección. Y ahí tienen las citas que declaran que no hay vida después de la muerte. Vamos con la segunda rana, que es la bestia. La bestia, Apocalipsis 13:3. Este claramente es la religión o el papado y Roma. El papado y Roma. La mentira de este es que la autoridad de la tradición humana está por encima de la palabra de Dios. O sea, no se olviden de las iglesias. ¿Se acuerdan de las iglesias, no? ¿Cómo empezaba todo? ¿Qué pasa aquí? Esta bestia reemplaza la ley de Dios por mandamientos humanos. Daniel 7:25, cambiará los tiempos y la ley. Exalta la autoridad del hombre por sobre Dios, cambia los tiempos y la ley, y el sábado por el domingo en el siglo III. Promueve una salvación por obras, sacramentos y méritos humanos. Ahora, yo investigando encontré un artículo de un hombre que decía lo siguiente: el domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de ese hecho. Ahí tenemos la cita por si quieren corroborar que lo que allí está escrito es verdad. Otra cita de un canciller del cardenal dice: por supuesto que la Iglesia Católica reclama que el cambio del sábado al domingo fue su acto, y el acto es una marca de su poder y su autoridad eclesiástica en asuntos religiosos. Es decir, la tradición humana, el poder humano, la Iglesia por encima de lo que Dios dice en su palabra. ¿Ven ustedes eso correcto? No. La palabra de Dios debería resaltar en todo momento el mensaje de los tres ángeles. Y aquí tenemos al falso profeta. ¿Ustedes se acuerdan lo que yo les dije que era un profeta? ¿Alguien me puede recordar que es un profeta? ¿Alguien? El profeta es aquel que recibe un mensaje de parte de Dios. Ahora, si este mensaje es verdad, es un profeta de verdad. Pero si no es verdad, entonces es simplemente un falso profeta. Miren la característica de estos falsos profetas. El protestantismo apóstata. Los milagros y las emociones son la evidencia de la verdad. Lo que yo siento, lo que yo experimento cuando voy a tal lugar y adoro al Padre, a mi Dios, eso es lo más importante. Cuando yo siento su presencia y me dejo llevar y adoro y se excitan mis emociones, esta verdad es mucho más grande que cualquier otra cosa que yo pueda razonar, que yo pueda pensar. ¿Qué pasa con esto? Según Apocalipsis 13:13, el falso profeta hace ¿qué? Grandes señales, hacen milagros, hasta sanan personas. Usa música, emociones, sanidades y fuegos del Espíritu como prueba de la presencia divina. Desprecia la sana doctrina y la obediencia a los mandamientos. No obedezcan los mandamientos, eso es opcional. Cristo clavó los mandamientos en la cruz, ya no hay necesidad de guardar los mandamientos. Acepta el ecumenismo a expensas de la verdad, unión de todas las religiones sin una reforma verdadera. Es decir, esto simplemente, sí, nosotros somos hermanos en Cristo, nosotros nos unimos, pero tú por allá, yo por aquí. Tolerancia es la manera de vivir hoy en día. Tolerancia. Yo te tolero, tú me toleras a mí. Pero Dios claramente nos manda a ser un pueblo santo y predica un evangelio sin transformación del carácter, poniendo las emociones por encima. Anteriormente hablamos de la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia según Apocalipsis capítulo 13? Miren esta imagen. Aquí tenemos dos bestias. Tenemos la primera bestia que surge de las aguas y tenemos otra bestia que surge de la tierra. Ahorita la vamos a ver. Sin embargo, ahí lo tienen. Esa es más o menos la imagen que se describe en Apocalipsis. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Luego vi salir del mar una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas. ¿Ustedes se acuerdan de esos 10 cuernos que nosotros estudiamos en las iglesias?
Estamos hablando de Roma, de allá, de Europa. En cada cuerno tenía una corona y en cada cabeza tenía escrito un nombre que insultaba a Dios. La bestia recibió el poder de pelear contra el pueblo santo de Dios y de vencerlo. Recibió poder sobre cada familia, raza, lengua y nación. ¿Se acuerda de esto? ¿Le parece familiar? Estamos hablando, familia, de que la bestia, proféticamente hablando, implica el poder de la religión con el Estado. Eso es lo que realmente conforma una bestia. Si estuvieran separados, entonces cada quien por su lado. Pero la bestia es conformada, es la unión entre Estado e iglesia, religión y Estado. Así tal cual. Eso es una bestia. Por lo tanto, la bestia de la cual está hablando aquí, que surge de las aguas, es la persecución contra los cristianos por parte de la Iglesia Católica. Recibió el poder de pelear contra el pueblo santo de Dios y de vencerlo. Esto estaba profetizado. Pero escuchen bien, aquí dice en el versículo 11 que después se vio otra bestia que salía ¿de dónde? De la tierra. Tenían dos cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Se acuerdan que los cristianos, los reformadores, estaban siendo perseguidos por la primera bestia y ellos huyeron ¿a dónde? A otro lugar y llegaron a costas de los Estados Unidos. Ahí es donde entonces surge la segunda bestia, que surge de la tierra. Esta bestia recibió autorización para ejercer el poder de la primera y lo usaba para hacer que toda la gente adorara la primera bestia que tenía curada la herida mortal. Es decir, la primera bestia, que es Estados Unidos, le va a dar poder a la segunda bestia, porque su herida mortal, la que recibió en 1798 por Napoleón Bonaparte, esa fue la herida mortal, ya está siendo curada y va a llegar un momento en donde estará totalmente curada y se unirán esas dos potencias. Esta segunda bestia hacía grandes milagros, incluso hacía bajar fuego del cielo a la tierra delante de mucha gente, engañaba a los habitantes de la tierra, haciendo esos milagros con la autorización de la primera bestia. La segunda bestia ordenó a la gente que hiciera una imagen en honor a la primera, que había sido herida como una espada y había regresado a la vida. Ya va, la primera bestia ordenó que hicieran ¿qué? Una imagen a la segunda bestia. Qué tremendo. Y ya sabemos quién es la primera y quién es la segunda. No hay necesidad de volverlo a repetir. Entonces, ¿cuál es la imagen de la bestia en esta ocasión? Bueno, si la imagen de Dios para con sus hijos es el sábado, entonces claramente el cambio del sábado al domingo será la imagen de Satanás, de la primera y segunda bestia. La segunda bestia había recibido el poder de darle vida a la imagen de la primera, para que así pudiera no solamente hablar, sino también mandar matar a todos los que no la adoraban. Y usted se preguntará, pero ¿cómo es posible que en un mundo lleno de democracia pueda existir tal cosa? Pueda volver a haber persecución de los cristianos y de los que siguen este mandato. Versículo 16, la segunda bestia también obligó a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, a llevar una marca en la mano derecha o en la frente. Nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca del nombre de la bestia o el número que corresponde a su nombre. Hay muchos debates con respecto a esto. Requiere sabiduría entender esto, pero todo el que tenga entendimiento puede encontrar el significado del número de la bestia. El número corresponde al nombre de un hombre, que es 666. Se lo explico rapidito, sencillito. Hay muchas interpretaciones con respecto a esto, pero una acertada, sin miedo a equivocación, es que ¿qué día fue creado el hombre? El sexto día, porque el séptimo Dios descansó. Entonces, cuando hablamos de 6, es simplemente el intento del hombre de querer ser como Dios. Por eso es que se requiere sabiduría para entender esto, porque claramente estamos discriminando a alguien, estamos señalando a alguien con este mensaje. Alguien que se cree ser Dios aquí en la tierra. Ahora, si usted todavía no está convencido con respecto al sábado, a lo que significa, ¿no?, el sello de Dios, Mateo capítulo 28, versículo 1 nos esclarece. Para mí es uno de los versículos que más
puede llegar a defender lo que es que el sábado sea el día del Señor. Aparte de que Jesús era judío e iba a la iglesia los sábados porque era judío, fue criado como un judío. Aparte de que la escritura lo escribe un judío. Aparte de que todo esto pasó allá en Israel. Así que este versículo esclarece muchas cosas. Dice aquí, la palabra de Dios para todos. Después del sábado, al amanecer del domingo, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. Y usted dirá, pero ahí no me está diciendo nada. Dice que, bueno, después del sábado pasó el domingo. Pues obvio, claro, después del sábado viene el domingo. Bueno, vamos a estudiar otra versión. De pronto esa no es muy esclarecedora. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ok, un poquito mejor, ya entiendo, pero igual no me convence. Porque dice día de reposo. ¿Y cómo sé que el día de reposo no es el domingo? Porque después dice al amanecer del primer día de la semana. Hermanos y hermanas, la Biblia fue escrita en griego, hebreo y arameo. Y pues el Nuevo Testamento, su mayoría en griego, así que vamos para el griego entonces. Si ven aquí, la palabra que se emplea para día de descanso es sabatón. Aquí, esta parte. Sabatón. Pero sí se dan cuenta de que si eso es un día de semana, sabatón, ¿por qué será entonces que aquí se vuelve a repetir? Sabatón. Se supone que si es otro día de la semana, debería ser distinto, no debería ser otra vez sabatón. ¿Qué es lo que está pasando allí realmente? Y es que sabatón, que significa día de descanso, aquí, cuando nosotros mezclamos Mian Sabatón, quiere decir el primero de los sábados. El primero de los sábados. Mian Sabatón. Dale atrás. Aquí en esta parte. Mian Sabatón. Aquí dice Sabatón y luego Mian Sabatón. Siguiente. ¿Qué pasa aquí? Esta es una forma hebraizante de contar los días hacia el siguiente sábado. Antes no existían los días de la semana. No existía tal cosa como domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ellos contaban los días de la semana de otra manera. Y para ellos era tan especial el día de reposo, el día sábado, que en vez de decirle domingo decían primero de los sábados, segundo del sábado, tercero del sábado, cuarto del sábado, quinto del sábado, sexto del sábado y sábado. Todo apuntaba a que ese día era sumamente especial para ellos. Así que tal cual, pasado el día sábado, al amanecer del primer día de la semana o del primero de los sábados, hablando de nuestro domingo, fue entonces que Jesús resucitó. El mismo versículo que utilizan para decir que Jesús cambió el sábado por el domingo está contradiciendo que eso es así. La Escritura declara que el sábado es el día del Señor, es el día de descanso. Ahora miren esta imagen. ¿Qué están haciendo estos niños? Están haciendo sus deberes, ¿verdad que sí? Si de los que tienen hijos usted nunca le hubiera dicho que era necesario que ellos lavaran el traste, lavaran los corotos, usted no tiene nada que reclamarles. Usted no tiene nada que argumentar contra ellos porque nunca se los dijo. Nunca les enseñó. Pero si usted les enseñó, si usted les dio instrucción para que ellos lo hicieran constantemente, si en algún momento no lo hace, entonces usted sí puede regañarlos, puede acusarlos de que no están haciendo con lo que usted les dijo que ellos tenían que hacer. De la misma manera con este mensaje. El Señor está hablando, familia. Ahora, ¿qué es el sello de Dios? Muy importante, Apocalipsis 7, del 2 al 3. No hagáis daño hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esto es importante, porque estamos hablando de que Dios retiene los vientos, es decir, los desastres que están a punto de acontecer a este mundo, porque todavía sus siervos no han sido sellados. Necesitamos entender entonces qué implica, qué significa ser sellados por Dios. Hay dos tipos de sellos.
El sellamiento es una obra del Espíritu Santo que marca a los fieles como propiedad de Dios, preparándolos para los eventos finales. Es decir, es indispensable que cada uno de nosotros esté sellado para lo que está por venir, que no es una gran cosa, que no es cualquier cosa, perdón. Es algo que realmente va a perturbar nuestro corazón. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, una persona es sellada en el mismo momento de su bautismo. Recibe su primer sello, que le capacita para prepararse para el reino de los cielos. Y el segundo, dice aquí Apocalipsis 7, describe a los ángeles, deteniendo los vientos de destrucción hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Sean sellados en sus frentes. El sello de Dios implica nombre, título y dominio. El nombre implica la autoridad de Dios, el título como creador y el dominio, el cielo y la tierra. Ahora, yo quiero que alguien rapidito me busque Éxodo 28 al 11. Éxodo 28 al 11 y que lo lea. Voz populi. Adelante, mi hermano. Acuérdate del día de reposo para santificar. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu siervo, ni tu criada, ni tu dueño, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y más todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y lo santificó. Muy bien. Si el sello implica nombre, título y dominio, ¿tenemos nombre? Sí. El sábado es el día de ¿quién? Del Señor. ¿Tenemos título? Yo creo que. Así es. Al mismo tiempo tenemos el dominio en ese sello. Implicando así que entonces el sábado es el sello de Dios para el tiempo del fin. Ese es el segundo sello. El primero lo recibimos en el momento en que nos bautizamos y el segundo sello será recibido antes de la venida del Señor, que nos dará la seguridad. Ezequiel 20:20 dice, y santificad mis días de reposo, y sean ¿por qué? Por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Si usted quiere ser una señal en un mundo lleno de oscuridad, entonces es indispensable que guarde, que santifique el día de reposo, y que ahora sabe, es el sábado. Tenemos este versículo, Apocalipsis 12:17, que nos dice que Satanás se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de descendencia de ella, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por si no queda convincente, aquí tenemos otra cita. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué? Y la fe de Jesús, los mandamientos por todo lado. Ahora sí, viene lo que conocemos, lo que esperaba mi hermano Edward, como la famosa iglesia de la Odisea. ¿Qué pasa en esta iglesia? A ver, si el tiempo culminó de la penúltima iglesia en 1844, ¿cuál es el tiempo entonces de la iglesia de la Odisea? ¿A quién representa y qué significa? Muy bien, es la última iglesia y representa el periodo ¿de qué? En 1844, y anote si está anotando, hasta el fin del mundo. Lo que vamos a escuchar ahora de la iglesia de la Odisea representa entonces la iglesia de Dios, o la condición de la iglesia de Dios desde 1844 hasta el fin del mundo, es decir, en nuestros tiempos. Y dice así, escribe esto al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el primero de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, yo tengo poder, tengo mucho conocimiento, sé la verdad y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo pudiera extenderme en qué significa cada una de estas cosas, pero por falta de tiempo, lo que tiene que entender de esta descripción
es que simplemente hay tanta verdad en esta iglesia que se ha enceguecido. Cree que tiene todo el conocimiento, cree que tiene toda la verdad, pero no es ni frío ni caliente. Y si no se arrepiente, si no hace algo por su bien, entonces será vomitado por parte de Jesús. Por tanto, yo te aconsejo, aquí viene el consejo para esta iglesia de Odisea, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Estas son las pruebas, y vestiduras blancas para vestirte. Estas son los actos de justicia, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Llénate de la palabra de Dios y de la oración. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así que yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Curiosamente, la última iglesia, la iglesia del tiempo del fin, la iglesia de la Odisea, la que el Señor ha entregado este mensaje, no tiene ninguna aprobación. No tiene ningún elogio. Es la única iglesia. Porque ha recibido tanta verdad, ha recibido tanta luz con respecto a las profecías, que cree que es rica en gran manera. Pero yo alabo al Señor porque existe un remanente. Y quiero explicar, ahora sí, qué es lo que va a pasar en el mundo. La primera bestia le dará autoridad, le dará poder a la segunda bestia para implementar esta imagen el domingo. Y si nadie adora a la bestia y a su imagen, entonces serán perseguidos. Y aquí es cuando se implementará lo que es la marca de la bestia, que será colocada tanto en la frente como en la mano. Cuando no hay persecución, esta marca no es implementada. Cuando empiece la persecución por causa de aquellos que no están observando el domingo como día del Señor, entonces allí sí será impuesta la marca de la bestia. En la mente, ¿por qué? Serán todos aquellos que creen que el domingo es el día de reposo, es el día santo de Jehová. ¿Y por qué en las manos también? Serán todos aquellos que, aunque sabiendo que el sábado es el día del Señor, no guardan el sábado por conveniencia, ya sean por miedo a morir o por miedo a cualquier otra cosa que les impida. Entonces, lo primero que le acontecerá a la iglesia son dos cosas que provocará el zarandeo. Primero, las falsas doctrinas. Personas que simplemente conocerán una doctrina nueva, una doctrina diferente, donde de pronto se sienten bien, se sienten mejor y ponen por encima sus sentimientos antes que la verdad. No, porque allí me miraron feo, no, porque allí me trataron mal, y ponen sus sentimientos y cómo se sienten antes que la verdad de Dios. Y el segundo es el rechazo al reavivamiento. ¿Y saben cuál es el rechazo al reavivamiento, familia? El rechazo al mensaje de la Odisea. El rechazo al mensaje de la Odisea. La iglesia simplemente no despertó. La iglesia simplemente no despertó. Lo segundo que va a acontecer será el sellamiento. Familias enteras se irán de la iglesia por lo anterior. Familias enteras. Y el sellamiento ocurre en dos ocasiones. En la muerte, cuando una persona muere y murió creyendo en esta enseñanza, en estas creencias, entonces recibe el sello de Dios para que la segunda muerte no le acontezca. Y el segundo sello es antes de la segunda venida de Cristo. Todos aquellos que reciban este sello tienen ya por fin la seguridad de que no morirán. Después de este segundo sello, nadie morirá. El Señor los cubrirá. Luego vendrá el fuerte pregón. Es una proclamación poderosa del mensaje del segundo ángel, llamando al pueblo de Dios a salir de Babilonia. Usted, yo no sé dónde estará usted en unos años.
Pero cuando suceda esto, conocerá este mensaje. Por ahora es un pequeño pueblo, reducido, el remanente. Pero llegará un momento donde todo el mundo conocerá el mensaje adventista del séptimo día. De repente los libros empolvados de todos los colportores se verán como una luz mucho más grande que la que tenían anteriormente. La gente verá esos libros y los abrirá solamente para saber qué es lo que está pasando con este mensaje. El mensaje del Evangelio será predicado en todo el mundo. Apocalipsis 18:1-5 dice: un ángel con gran poder ilumina la tierra con su gloria y anuncia la caída de Babilonia, instando a los fieles a separarse de ella. ¿Quiénes son los fieles? Todos aquellos que conociendo este mensaje y ahora entendiendo cuál es el sello de Dios, salen de Babilonia, salen de confusión, salen de cualquier doctrina engañosa que no esté aplicando los 10 mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 14:8 dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Si usted se pone a ver, nosotros somos una minoría. Y aquí Apocalipsis está diciendo que todas las naciones están contaminadas. Pero ¿por qué la Biblia dice eso? ¿Por qué no dice lo contrario? Que el Señor más bien iluminó toda la tierra con su mensaje y que mucha gente creyó en Él. Te pregunto, cuando Cristo vino a esta tierra, ¿todo el mundo creyó en Él? No. Muchos dicen Cristo murió por la verdad. Pero en realidad lo más importante para Cristo eran las personas. Cristo murió por las personas, predicando la verdad. Ese debe ser nuestro sentir. Lo cuarto que le pasará es la liberación. La gente se levantará de todas partes persiguiendo a este pueblo de Dios. Y cuando estén a punto de arremeter contra ellos, habrá un terremoto fuerte, tan fuerte como nunca antes se ha experimentado en la tierra. Y los hijos de Dios mirarán al cielo. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Quieres tú estar escrito en el libro de la vida? Sigue al Señor, guarda sus mandamientos y da el testimonio de Jesucristo. Lo quinto que acontecerá es la segunda venida de Cristo. Será literal, premilenial e inminente. Mateo 24:44 dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. Lo número 6 es el milenio en el cielo. Durante el milenio los redimidos estarán en el cielo, participando en el juicio revisor y comprometiendo los juicios de Dios. 1000 años estarán los justos en el cielo, juzgando a aquellos que se perdieron. ¿Cómo así? Solamente Dios puede juzgar, usted también va a juzgar. ¿Y qué significa? No es lo mismo que condenar. Juzgar es saber por qué esas personas se perdieron, para darnos cuenta que el Señor fue justo en la decisión que tomó. Todos aquellos que, entendiendo la verdad, no la pusieron en práctica. Y 1000 años estará Satanás aquí en la tierra esperando el juicio final, el último, el juicio ejecutivo. Al final del milenio, Cristo regresa con los santos para ejecutar el juicio final sobre los impíos. Apocalipsis 20:11 describe el juicio del gran trono blanco y la segunda muerte para aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida. Si cuando Cristo Jesús venga, yo ya morí y no estaba escrito en el libro de la vida, entonces simplemente espero la segunda resurrección y no la primera. La segunda resurrección ocurre después del milenio y es cuando Cristo Jesús desciende desde su ciudad celestial para entonces purificar la tierra del pecado. Allí los impíos son resucitados y ahora son ellos los que van a ver su propia vida y Dios les mostrará por qué se perdieron. ¿Por qué se perdieron? Y según las parábolas de Jesús, algunos dirán: Señor, nosotros predicamos y profetizamos en tu nombre. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí.
porque se quedaron en el lugar santo, no pasaron al lugar santísimo, a la presencia de Dios, no purificaron su carácter con la ley y con el testimonio. Y lo último, lo más hermoso es que ocurrirá la tierra nueva. Dios creando un cielo nuevo y una tierra nueva donde morará con su pueblo para siempre. Apocalipsis 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Profetiza la creación de nuevos cielos y nueva tierra donde reinará la paz y la justicia. Por primera vez podremos ver cómo Dios crea cielos nuevos y tierra nueva. Allí en la ciudad celestial Dios creará todo de nuevo y será mucho más hermoso que la primera tierra. Amén. ¿Tú quieres pertenecer al pueblo escogido por Dios? ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios? ¿Quieres que el Señor limpie tus pecados y te escriba en el libro de la vida? Entonces ponte de pie y canta conmigo la siguiente canción.